Grabación, perdón. Bueno, si les parece, arrancamos ya. Ya estamos con Pablo. Pablo, Guille, le dejé a Héctor una copia de la tesis. Sí. Ahora hay que filmar. Sí, dejarme un autógrafo o si quieren repasar algo de lo que estaba ahí. Pero bueno, ya estamos. 4 y 5, vamos a arrancar. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos y todas. Lo que les voy a presentar hoy es el desarrollo de mi trabajo de tesis de Ingeniería Electrónica, que se tituló Sistema de Adquisición y Alineación de Equipos LIDAR del Servicio Meteorológico Nacional, bajo la tutoría de los directores Juan Palota, Francisco Vegas y Sebastián Papandrea. ¿Sí? Bueno, y no lo dije, mi nombre es Federico Verstraeten Portomino. Bueno, para empezar el desarrollo del trabajo, les propongo que sigamos estos 7 pasos. Este es el índice de lo que va a ser la presentación, donde vamos a empezar primero con una breve introducción, una motivación sobre el tema, seguido de una breve introducción al modelo de la atmósfera, porque es con lo que trabajo con los equipos LIDAR. Luego vamos a hablar sobre el sistema LIDAR propiamente dicho. Vamos a seguir sobre lo que es título de esta tesis, que es el sistema de adquisición y alineación. Seguiremos en cómo cuantificamos esa alineación para mostrar al final unas mediciones y unos resultados y cerrar con unas conclusiones y perspectivas. Entonces, lo primero de todo, bueno, como les decía, la introducción y motivación es la palabra que suena rara más que nada para el público que no es tecnológico, es la palabra LIDAR o LIDAR. ¿Sí? ¿Qué es un LIDAR o LIDAR? Es un dispositivo que permite determinar distancias desde un emisor láser a un objeto o superficie. El nombre viene de un acrónimo en inglés que refiere a Light Detection and Ranging, que se puede traducir como detección de luz y telerimetría. También se lo conoce, por su parecido, como radar láser, solamente que este radar opera dentro del espectro visible, digamos, ultravioleta e infrarrojo también. Bien, permítanme hacer primero una breve reseña histórica de cómo empezó el LIDAR. Este señor que está acá es Edward Huntington Synge, o como se pronuncia este apellido. Alrededor de 1930 había propuesto que una forma de poder sacar información de la atmósfera era hacerle un sondeo con unos reflectores. O sea, digamos, apuntaba unos reflectores a la atmósfera y medía esa luz que rebotaba en la atmósfera. Fue una idea inicial, pero que no pudo llevarse a cabo hasta 30 años después, con la invención del láser en 1961. Que allí sí empiezan a hacer los primeros prototipos del LIDAR, que inicialmente se llamaban CoLIDAR, ¿sí? Por Coherent Light Detection and Ranging. Era un nombre medio parecido, después perdimos la parte de CO. Bien, bueno, y aquí en las fotitos que tenemos es los primeros prototipos que se habían creado, más que nada para la parte aeronáutica, que era el seguimiento de satélites. Más a lo actual, les muestro algunas de las aplicaciones para las cuales se usa el LIDAR, dentro de, digamos, varios aspectos tecnológicos. Arriba a la izquierda tenemos, bueno, un caso local, ¿sí? Que se usa el LIDAR para lo que es monitoreo de ozono estratosférico. Luego tenemos a la derecha casos como el satélite Calypso, que es para el monitoreo de aerosoles en la atmósfera, solamente que en lugar desde superficie en altura lo hacemos desde arriba hacia abajo, ese monitoreo. Luego quizás el más conocido, si cualquiera googlea y busca, va a encontrar que se usa LIDAR para vehículos autónomos. También aplicaciones de LIDAR, pero específicamente para telemetría, está en el caso del Laser Ranging Retroreflector, que esto es un instrumento que se instaló en el 61, creo que fue en el 61 o en el 69, con la misión Apolo, ¿sí? Que lo que nos permite es medir la distancia de la Luna a la Tierra. Y acá tenemos un helicóptero que quizás alguno de ustedes lo ubica, que es el helicóptero Ingenuity, que usa LIDAR para medir la distancia que está, digamos, de vuelo hacia la Tierra. Después, un caso ya volviendo al atmosférico, que es lo que nos interesa a nosotros, el caso de EveLIDAR, que es un dispositivo comercial de la empresa Raymetrics, que sirve para monitoreo de justamente la atmósfera, y otra aplicación que hay con el LIDAR es para topografía aérea, ¿sí? O sea, un avión con un LIDAR apuntando al suelo, medir la distancia de la superficie. Ahora, yo repetí varias veces que lo que a nosotros nos interesa es la parte atmosférica, no porque esta sea una tesis del Servicio Meteorológico Nacional, sino porque es uno de los usos específicos que tiene el LIDAR. Y en ese sentido hay, digamos, una red de LIDARes
instalados en el país y en el mundo, ¿sí? Que se utiliza para monitorear determinados parámetros atmosféricos de la atmósfera. Digamos, las nubes, los aerosolos atmosféricos y la interacción con la radiación solar hoy en día son la principal fuente de incerteza de cómo estos afectan al balance radiativo terrestre y por ende a un tema bastante conocido para todos que es el cambio climático. Entonces ahí está la importancia del estudio de la atmósfera con el uso de tecnología LIDAR. Bueno, ya lo mencioné un poco, pero obviamente este trabajo fue, tal cual dice el título, hecho dentro del Servicio Meteorológico Nacional, ¿sí? Que particularmente este año está cumpliendo 150 años, ¿sí? Es uno de los organismos más antiguos que tiene nuestro país. Y bueno, el Servicio Meteorológico Nacional forma parte de una red, ¿sí? Local en Argentina que tiene estos puntos que están marcados aquí a lo largo y ancho del país, que usan lidares para el monitoreo, como decía, de parámetros atmosféricos, y a su vez esta red, en conjunto con además otros organismos, forma parte de una red un poco más grande, que es la red latinoamericana de lidares, ¿sí? Acá tenemos algunos puntitos marcados en Colombia, en Cuba, en Brasil, Argentina, etc. Bien, entonces los problemas que detectamos particularmente de la red de lidares del Servicio Meteorológico son algunos de los que les menciono acá, que por ejemplo, los sistemas lidares requieren de un riguroso mantenimiento, principalmente la estabilización de las partes automecánicas que lo componen. Eso hoy en día sigue siendo un desafío bastante grande. Como todo equipo, obviamente, todo equipo óptico, la alineación es crítica. Entonces, mantener una buena alineación a lo largo del tiempo es vital para el buen funcionamiento de estos equipos. Obviamente que también estos equipos funcionan por fuera del laboratorio, entonces hay que tener cuidado muchas veces con cuestiones que van más allá de una óptica hecha en un laboratorio. Bueno, el mantenimiento suele ser complejo, entonces es un personal experimentado que no suele estar disponible, particularmente en la red del servicio meteorológico pasa que no está disponible. Entonces, y además los observadores meteorológicos que se encargan de mantener estas redes, no están acostumbrados a utilizar equipo LIDAR. Entonces, ofrecerles una herramienta que los ayude en ese proceso de alineación suele ser muy necesario. Entonces, aquí están los objetivos del desarrollo de este trabajo de tesis, que fueron adquirir señales LIDAR por medio de la electrónica de adquisición. Esta palabrita LISET ya se las presento ahora, las voy a nombrar varias veces, que es la electrónica de adquisición. Aplicar estos procedimientos específicos sobre la señal para su visualización y análisis basándose en el método Rayleigh-Fitt. El método Rayleigh-Fitt también vamos a contar un poco más adelante de qué se trata. Cuantificar el estado de alineación por medio del coeficiente de correlación de Pearson, automatizar el proceso de adquisición controlando la electrónica de adquisición y el láser de emisión, almacenar esas señales adquiridas e información relevante en un formato de datos portable y estándar y generar variables de estado para el reporte de informes automáticos. Entonces esta, digamos, fue la piedra fundamental y los objetivos iniciales que me planteé en el desarrollo de esta tesis. Entonces ahora, pero no aburrirlos mucho, con un breve paseo por cómo conocemos a la atmósfera. La atmósfera, quizás ya uno de ustedes ya conoce que la solemos dividir a través del modelo de capas, ¿sí? Donde partimos desde la superficie terrestre hacia el espacio exterior, y está dividida en troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, la ionosfera superpuesta con la mesósfera y la termósfera, y por último la exósfera. Aquí en este texto que está acá está un poco explicación de las alturas y los detalles que hay en cada una, pero bueno, lo que más nos interesa a nosotros para trabajar con estos tipos de lidares va a ser la troposfera y la estratosfera. Hasta allí con lo que podemos medir con nuestros equipos de nuestra red. Y por otro lado, bueno, la atmósfera también la podemos ver por su composición de gases que tiene. Típicamente habremos visto alguna vez esta tablita donde predomina principalmente el nitrógeno y el oxígeno, pero esto solamente nos habla de su composición molecular. Pero en la atmósfera también hay lo que se llaman partículas o aerosoles, que son, pueden ser de muy variada origen, principalmente se suelen encontrar en las partes bajas de la atmósfera, en lo que se denomina la capa límite atmosférica, así que está dentro de la troposfera, y son el principal objeto de estudio con estos tipos de lidares atmosféricos. Además, bueno, hay una cuestión de la interacción entre la radiación y la materia, radiación que nos viene principalmente del Sol, y cómo interacciona con las distintas capas y lo que contiene la atmósfera. Acá mencioné simplemente algunos de los fenómenos que tiene esa interacción entre la radiación y la materia, como la transmisión, la dispersión, la absorción y la emisión. Hay un poco más,
son complejos, pero simplemente los que nos vamos a quedar acá es con la dispersión o scattering o absorción, ¿sí? Es más que nada con el scattering, que es el principal digamos, motivo de funcionamiento que tiene el LIDAR, usando lo que se llama backscattering. O sea, yo emito luz hacia la atmósfera y mido esos fotones que se retrodispersan. Bien, como les indicaba, a nosotros lo que más nos interesa es el scattering, pero a su vez hay tres tipos de scattering. Está el Rayleigh scattering, el Mie scattering y el Raman scattering. El Rayleigh scattering es ya aparece acá la palabrita Rayleigh del mismo forma que el Rayleigh Fit, es el scattering que generan las moléculas que están en la atmósfera. Después tenemos el Mie scattering, que son el de las partículas, y Raman, que es un efecto cuántico que se produce con algunos determinado contenido de elementos que hay en la atmósfera. Para el estudio de esta tesis simplemente nos quedamos con el Rayleigh scattering, que es principalmente de moléculas. Bien, ahora les voy a pasar a comentar un poquito de qué compone o cómo funciona un sistema LIDAR. Un sistema LIDAR lo podríamos definir a partir de sus tres partes constituyentes principales, que son el sistema de emisión, que está formado por una fuente de láser pulsado, en este caso usamos un neodimio jack de 30 Hz, un bloque de recepción, que en este caso está conformado por un telescopio y una caja espectrométrica, ¿sí? Que contiene la óptica que selecciona cada una de las partes de la señal que nos interesa. Luego, la parte de detección y almacenamiento se compone por unos fotomultiplicadores y el equipo de adquisición, como ya les había mencionado, se denomina LISEL por un nombre meramente comercial, y la PC LIDAR, que en el caso particular corre el software que desarrollé para hacer el sistema de adquisición y alineación. Bien, ahora un poquito de matemática. Lo que les presento aquí arriba es lo que se llama la ecuación LIDAR elástica, que se compone de distintos tipos de parámetros, pero que nosotros los podríamos agrupar en dos grandes grupos. Por una parte la parte instrumental y por otro lado la parte atmosférica. Uno lo que tiene que tratar de controlar es lo mejor posible la parte instrumental para poder sacar información de la parte atmosférica, ¿sí? Y a su vez, estos coeficientes, beta y alfa, que son los coeficientes de backscattering e extinción, tienen información tanto de las moléculas como de las partículas, que no son moléculas, que están dentro de la atmósfera. Entonces uno lo que quiere tratar de poder sacar es la mayor cantidad de información de estos dos coeficientes, pensando que a priori podría conocer bastante bien estos dos coeficientes alfa y beta molecular. Bien. Hasta ahora no les había mostrado que era una señal LIDAR, pero una señal LIDAR se ve algo como esto que está acá, ¿sí? Es un pico bien violento al principio y un decaimiento fuerte. Lo que tenemos acá, en este caso, es un gráfico de milivolts en función de la altura. Y la señal LIDAR tal cual sale del digitalizador no es muy útil. Entonces uno lo que tiene que hacer es aplicarle una corrección, que se llama corrección en rango, para que se puedan detallar o expandir determinados detalles de la señal LIDAR que están en alturas superiores que con la señal cruda no se pueden ver. Entonces lo que uno hace es agarrar la ecuación matemática que les presenté antes, que representa la señal LIDAR, y multiplicarla por R cuadrado para eliminar esa dependencia inversa cuadrática. Pero obviamente esta señal tiene ruido, y si uno multiplica por R cuadrado, ese ruido me estropea la señal. Entonces previamente uno lo que tiene que hacer es eliminar ese ruido, o ese bias, y una vez que eliminamos ese ruido, nos quedamos ahora con la señal corregida en rango, que es lo que vemos acá. Entonces, por ejemplo, en esta señal se ve un piquito muy diminuto ahí, y eso representa una nube que pasó alrededor del kilómetro. Cuando uno la corrige en rango, ese detalle se nota mucho más. Y es mucho más útil para trabajar. Por otro lado, vieron que en la ecuación LIDAR había un factor de O, un ODR. Ese es lo que se denomina el factor de overlap. Y el factor de overlap es un factor que modula el resto de los factores afectando la forma final de la señal. Podríamos hablarlo como que el factor de overlap me habla de la relación entre el sistema láser-telescopio y cómo yo puedo colectar esos fotones que se retrodispersan de la atmósfera. O sea, yo emito un pulso láser, va hacia la atmósfera, esos fotones rebotan y yo los colecto con un telescopio. Bueno, la cantidad de esos fotones que pude colectar con el telescopio es de lo que me habla el factor de overlap. Que uno lo que quiere tratar de hacer es que el factor de overlap sea lo más cercano a 1.
para no perder información de la señal lidar. Bueno, ahí digamos es donde más que nada atacó el desarrollo de MITES. Y aquí les muestro dos tipos de configuraciones que pueden tener los lidares, que son los biaxial y coaxial. Yo particularmente con el que trabajé es con el coaxial, que es este caso que vemos acá arriba, pero que esto del factor de overlap está, digamos, tanto en los dos tipos de topología de sistemas lidar. Acá les muestro un poco el sistema con el que trabajé, digamos el hardware. De fuera lo que se ve si uno va al servicio meteorológico es este contenedor que está aquí. Y adentro lo que vamos a encontrar es un armatoste de este tipo que tiene, digamos, el telescopio, la placa digitalizadora, quizás se puede ver un poquito mejor acá en el render, donde se marca cada una de las secciones: el emisor láser, el telescopio, la caja espectrométrica, los fotomultiplicadores, el digitalizador láser y la PC lidar, que es la que corre el software que desarrolla. Bien. Y una pequeña tabla con algunas especificaciones del sistema. Bien. Ahora sí, ya vamos a pasar a meterse más en el sistema que desarrollé para esta tesis. Entonces, al sistema de adquisición y alineación nosotros le pusimos un nombre originalmente que es SM LiDAR Dashboard. No nos matamos demasiado con el nombre del sistema. Simplemente de ahora en más lo vamos a llamar Dashboard, que es una herramienta para la asistencia del operador en el proceso de alineación del sistema. La idea es ofrecer una interfaz clara con controles simples que aporte medidas cuantificables, o sea que puedan medir cuán alineado o desalineado está el sistema para la toma de decisiones al momento de intervenir en el instrumento en general y el sistema láser telescopio en particular. Ahora, como todo desarrollo de software, está bueno arrancar con un criterio, y estos son los ítems o los puntos importantes que tuve en cuenta a la hora de todo el proceso de desarrollo. Que primero que nada, que el desarrollo sea de código abierto. O sea, que tanto yo como cualquier otra persona que le interese poder seguir este trabajo lo pueda hacer, lo tenga disponible, tanto código como documentación. Que luego que la herramienta funcione dentro de una interfaz web, simplemente porque los usuarios, digamos, tanto nosotros como cualquier usuario que pretendo pueda utilizar esta herramienta, seguramente está familiarizado con el uso de un navegador. Entonces la idea es que corra dentro de un navegador web la herramienta. Además utilicé el lenguaje multipropósito, principalmente Python y JavaScript, simplemente por una popularidad que tienen estos lenguajes, por bibliotecas disponibles que tienen, y además porque particularmente Python está ampliamente utilizado por la comunidad científica hoy en día y era, digamos, una buena herramienta a tener en cuenta. Además que todo este sistema corra dentro de un entorno de desarrollo, particularmente, digamos, en un framework. Como va a ser una interfaz web, traté de que no reinventar la rueda y que determinados, digamos, software que ya está desarrollado lo puedo utilizar para agilizar todo el proceso del desarrollo de la herramienta. Y por último, que sea multiplataforma, es decir, que no dependa que corra en un determinado hardware, en una determinada computadora, en un determinado sistema operativo, que funcione tanto en Windows como en Mac, como hasta en contenedores virtualizados. Entonces, en base a todo lo que le presenté antes, yo lo que hice para poder desarrollar la herramienta es dividir el problema en tres bloques. En el bloque de óptica, el de optoelectrónica y el del sistema de adquisición. Dentro del de óptica puse el telescopio, el prisma de reenvío, que es el prisma ubicado para que el láser sale horizontal y suba vertical hacia la atmósfera, y la caja espectrométrica. Por otro lado, la parte de fotoelectrónica se compone de los fotomultiplicadores, un fotodiode lancha y el láser neodymium jack, y el sistema de adquisición del digitalizador y el control de la PC. El operador va a estar trabajando sobre la parte óptica, tratando de alinear, particularmente sobre el prisma de reenvío, usando el dashboard como referencia para ver cuán alineado o desalineado está el sistema. Y a su vez, el dashboard se va a comunicar con el digitalizador para obtener las señales y con el láser para dispararlo, para luego poder hacer las mediciones. Bien. En cuanto a la presentación o el layout, el sistema se compone de dos modos. Por un lado está el modo de alineación, que contiene todos los controles y la información necesaria de las señales para asistir en el proceso de alineación. Digamos, es el modo principal de la herramienta. Y por el otro lado está el modo adquisición, que permite tomar medidas de la señal y dar por cada canal del digitalizador, no solo uno como en el modo de alineación, en simultáneo a intervalos regulares de tiempo, exportando los datos a archivos de manera automática. ¿Sí? Acá les muestro, digamos, el layout de cada uno de los modos de funcionamiento, y acá el
dashboard propiamente dicho. Tanto para el modo modo alineación, en el cual vemos la señal LIDAR cruda sin ningún procesamiento bajo, la señal corregida en rango, ¿sí? Con algunos parámetros que se pueden, digamos, unos controles que se le hacen sobre la señal, y el coeficiente de correlación a lo largo del tiempo, o sea, acá tenemos tiempo y el valor del coeficiente, y cómo va evolucionando según el operador vaya alineando o desalineando. En este caso, por ejemplo, acá el operador desalineó, después alineó, después desalineó de vuelta, alineó. En el modo de adquisición, simplemente lo que vemos es todas las señales que salen del digitalizador superpuestas en la misma plataforma. ¿Sí? Vemos acá en este caso 4 canales tenía este equipo Diesel. Bien, ahora, si vieron el layout, figuraba que en el costado había un panel de control. Bueno, estos son todos los controles que tiene la herramienta. Donde tenemos controles por un lado para la parte de, digamos, interactuar con la placa digitalizadora, lo que se llaman Diesel Controls, que difieren si estás en modo alineación que si estás en modo adquisición. Después tenemos los controles de gráficos, simplemente para ajustar en qué parte de la señal quiero ver, tanto para la parte de la señal corregida en rango como la señal cruda. Un control para carga de archivos de extensión .ini, que típicamente la red de LIDARes utiliza para configurar los LIDARes antes digamos, de iniciar las capturas. Unos controles para la parte del Relay Fit, ya vamos a hablar de lo que es Relay Fit, pero digamos, estos son los controles necesarios para que funcione este modo. Control por TCP/IP, porque el digitalizador se conecta a través de un puerto de red a la PC de LIDAR. Y bueno, control para el disparo del láser y para la descarga de datos de radiosondeo. Un dato de radiosondeo básicamente es: lanzo un globo meteorológico y puedo relevar en altura tanto presión como temperatura, y que lo utilizo dentro de la interfaz. O puedo utilizar ya un modelo conocido que es el US Standard Atmosphere, que ya me ofrece esos mismos datos, pero digamos es datos de un modelo. Bueno, un poco con qué herramientas trabajé. Digamos, para el entorno de desarrollo usé, como ya les había mencionado, principalmente Python para el núcleo de la aplicación. Usé el framework Flask. Por otro lado, para la parte web usé HTML5, CSS4, Bootstrap, digamos, lo típico del desarrollo web. Y para los gráficos usé Plotly. El proyecto lo estructuré teniendo, digamos, una parte de lo que sería el programa principal, que se ejecuta todo se ejecuta en la PC, pero digamos, el programa principal que ejecuta todo el resto de los módulos. Una parte que la definí como backend, que sería la parte que se comunica con el hardware. Y el frontend, que simplemente son todos los códigos que corren dentro del navegador, y es lo que se encuentra el usuario. Bueno, como dije, esto es todo open source, esto es el repositorio. No les digo que lo hagan ahora, pero si quieren entrar pueden encontrar todos los códigos y el desarrollo. Y este es el árbol de contenido del proyecto. Bien, ahora, lo principal es cómo cuantifico la alineación, cómo digo si el sistema está alineado o está desalineado. Y para eso, por un lado, como ya mencioné varias veces, usamos el método Relay Fit. El método Relay Fit lo que nos permite es hacer la cuantificación de la alineación, que está basado, en el método Relay Fit, que permite establecer una referencia del comportamiento en determinados rangos de la señal LIDAR adquirida. La idea es que yo tengo una señal que adquiero del digitalizador y la compare con algo, para decir esto está más alineado o menos desalineado y en un rango de la señal. ¿Con qué lo comparo? Con la misma atmósfera. Me obtengo un perfil de cómo decae la señal LIDAR en la atmósfera y comparo contra eso. Bueno, como les decía, yo puedo utilizar datos de radiosondeos o utilizar los datos, estos son los que les decía, los perfiles en altura, de presión y temperatura, usar un modelo que ya está ampliamente utilizado y conocido y establecer esta curva que la utilizo como de regla para poder ver cuánto se aleja la señal, que es esta la que yo mido, esta es la señal LIDAR corregida en rango, y ver cuánto se aleja de esa curva. Eso es el método Relay Fit, comparar eso en un determinado rango de la señal. Bueno, acá digamos un poco la matemática de adaptar la señal. Y sí es importante notar que esta señal solamente contiene información molecular, ¿sí? Por eso es que está esta diferencia, que al principio la señal LIDAR ve un pico y después sí se van siguiendo en la misma recta, porque en la señal LIDAR, en la parte baja, tengo lo que se llama la capa límite atmosférica, donde están todos los, digamos, aerosoles, toda la polución, y me rebota
gran parte de los fotones que emito a la atmósfera. Bien, ¿cómo se hace este proceso de cuantificación de la alineación o el método Rayleigh-Fit? Bueno, lo que hago es minimizar el error cuadrático medio. Para hacer eso lo que hago es agarro la señal que yo mido, le resto el perfil molecular, que es el que armamos previamente, y lo multiplico por un parámetro. Bueno, el parámetro es el que tengo que calcular, entonces lo que hago es derivar esta ecuación, ¿sí? Y obtener ese parámetro para ajustar el perfil molecular y de ahí ver cuánto diverge uno respecto de la otra. ¿Sí? Siempre es importante notar que esto se hace en un rango de la señal, no se hace en toda la señal. Por eso es importante encontrar un pedazo de la señal donde está libre de aerosoles, o no hay nubes, o digamos, obviamente estoy fuera de la capa límite. Si no, no me sirve y el error, digamos, se dispararía. Bien, y para justamente poner números a eso es donde usé el coeficiente de Pearson. ¿Sí? Porque, digamos, con Rayleigh-Fit no podía, digamos, darle un valor numérico útil, digamos, tal cual salía, entonces metimos el coeficiente de correlación de Pearson que me permite cuantificar cuán similares son dos series de datos entregando un parámetro normalizado, que era lo que yo necesitaba. Yo para poder decirle al usuario, el parámetro va a estar entre 0 y 1. Si vos llevas a 1, estás alineando bien. Si te estás yendo a 0 o a menos 1, es que estás desalineando. La idea era que con pocas reglas el usuario pueda entender si estaba alineando o desalineando el sistema. Bueno, justamente lo que les estaba contando es comparar la señal adquirida con una señal molecular pura por el ajuste Rayleigh-Fit usando el coeficiente de Pearson como cuantificador. Esta oración es lo que resumiría el sistema, digamos, de alineación. Bueno, ¿qué es el coeficiente de Pearson? Recién lo mencioné, pero básicamente es esta ecuación matemática que me calcula la covarianza entre la señal medida por el perfil molecular por una constante, debido a sus desvíos, y de ahí obtengo un valor. Si el valor es 1, indica que hay una correlación perfecta entre las dos señales. Si es 0 o menos 1, es o no hay correlación o hay correlación opuesta. Entonces uno lo que trata de hacer es que todo tienda siempre a 1, o sea, que trato de maximizar o mejorar lo máximo posible la alineación. Bien, acá vemos unas simulaciones previas que habíamos hecho, en el cual primero simulamos un caso de overlap igual a 1, ¿sí? Siempre el overlap va a arrancar, digamos, creciendo al principio, porque se supone que todavía no entró totalmente los fotones que son retrodispersados al telescopio, pero en un momento se va a estabilizar. Bueno, digamos, primero probamos con un factor de overlap igual 1, haciendo un fiteo entre 5 kilómetros y 10 kilómetros, y vimos que la correlación de Pearson daba alrededor de 0,97-94, casi 1, podríamos decir. Ahora, la idea era probar, bueno, ¿y qué pasa si el factor de overlap es más chico, alrededor de 0,27? Para eso lo que hicimos es simular que el sistema se desalineaba 0,6 miliradianes. Si yo desalineo más, ya me voy a 1 miliradian, pierdo la señal totalmente. Entonces yo lo que les mostraría acá directamente que tenemos 0, o sea que digamos desaparece la señal y acá la correlación tendría a 0. Entonces la idea era, che, veamos a ver si yo ajusto fino, que es lo que termina pasando en la práctica, y sí, efectivamente con un desajuste de 0,6 miliradianes, el coeficiente de correlación de Pearson bajaba. Entonces dijimos, che, es un buen camino, está bien hacia donde estamos yendo. Entonces, esto fue todo el análisis. Ahora sí, vamos a ver. Desarrollé la herramienta se hizo, vamos a probarla a ver si lo que quería que hiciera, lo hizo. Probamos los dos modos de funcionamiento, tanto el modo alineación como el modo de adquisición. ¿Sí? Acá les puse Alignment Mode, Acquisition Mode, toda la herramienta está en inglés, digamos, para que uno tenga un seguimiento de si la estuviera viendo la herramienta. Entonces, el sistema principalmente en donde trabaja el operador, es en el prisma de reenvío, ¿sí? Nosotros acá tenemos el láser, el prisma de reenvío que está sobre un posicionador, ¿sí? Sobre un soporte, y abajo tenemos el telescopio. La idea es que el operador, o digamos la idea no, es lo que hace el operador, es mover estos dos tornillitos que tenemos acá, que son los controles. Básicamente me dan los 2 grados de movimiento del prisma. Y la idea era ir para un lado con el tornillito, para otro lado con el tornillito y ver qué pasaba con la señal, ¿sí? Usando obviamente todo el tiempo la herramienta. Es decir, se realizó un procedimiento de desalineación y alineación del sistema láser-telescopio. El sistema láser-telescopio es el prisma y el telescopio. Bueno, esto básicamente sería el flujo de lo que les acabo de contar de qué es lo que hicimos. Probamos primero con un control, desalineamos hacia un lado, después hacia el otro lado, probamos con otro control.
desalineamos hacia un lado, alineamos y después le hicimos hacia el otro lado. Y trazamos estas curvas, donde van a ver que en esto, digamos, este es el caso de inicio, y estos son los que están en verde, serían los casos alineados. Y los que están en rojo son los casos desalineados. Más que nada también para ver cuán sensible era la herramienta. Entonces, digamos, acá sería, digamos, un caso como estaría viendo el operador. El operador arrancó y se encontró con que el sistema estaba en un estado. Lo trató de mejorar y lo desalineó. ¿Qué pasó? Desapareció la señal corregida del rango y la señal cruda se la ve bien chiquitita, digamos, ahí, pero todavía tengo señal. Luego empezó a probar y mejoró la alineación. O sea, en algún momento, bueno, desalineó un poquito, alineó un poco mejor. ¿Y qué me encuentro? Con que la señal corregida en rango se ve bien, digamos, lo va siguiendo acá su perfil molecular y la señalidad está presente en el gráfico de abajo. Esto, yo lo aclaré, necesito que esté dentro de un rango de funcionamiento, digamos, en un rango de funcionamiento, no, en un rango de altura donde se está haciendo el fiteo. En este caso se está haciendo de 2000 a 5000 metros, donde se puede ver que no había ninguna presencia de aerosoles, ni nubes, ni nada por el estilo. Bueno, entonces, también la idea era probar, o sea, yo tengo muchos controles, la idea era probar a ver cuál es el caso óptimo de uso, porque yo de la placa de adquisición puedo jugar con cuánto tiempo adquiere señales. Entonces, probamos con un tiempo de adquisición de 5 segundos, notamos, digamos, acá vemos un caso final de alineación, y fuimos probando alinear, desalinear, alinear, desalinear, alinear, desalinear. Vimos que con un tiempo de adquisición de 5 segundos, que es muy rápido para, digamos, para un usuario humano tratando de tocar, la correlación llegaba como máximo a 0,65. ¿Sí? Es, digamos, cómodo porque actúa rápido, pero uno se encuentra con que capaz esta correlación 0,65 no es muy feliz. Entonces probamos con otro tiempo de adquisición, 10 segundos. Bueno, acá ya me empieza a gustar un poco más, la correlación ya máxima, o sea, yo acá les indico la máxima que llegó en algún momento del gráfico, está por 0,8 o si incluso se ve el grafiquito, en algún momento fue superior. Bien, esto fue para 10 segundos. Vamos con ya 30 segundos. 30 segundos ya medio molesto porque toco el tornillo, tengo que quedar esperándome 30 segundos. Vuelvo a tocar otros 30 segundos. Pero sí lo que se notaba es que ahí hay una, digamos, dependencia entre la correlación y el tiempo de adquisición, porque ya llegaba a una correlación de 0,9. Y también se notaba que el ruido empezaba a disminuir. Siempre yo estoy acá ajustando entre 2 kilómetros y 5 kilómetros, en todos los ejemplos. Y por último, un caso casi que no es muy, digamos, cómodo usar, es con un tiempo de adquisición de 1 minuto. El ruido de nuevo se disminuye y la correlación ya está tendiendo al casi valor ideal igual a 1. Bien, ahora probamos en casos no felices. ¿Qué pasa si aparecen nubes? Bueno, acá tenemos un día, que no me acuerdo, creo que era el 24 de junio por ahí, en el cual pueden ver en esta foto de un proyecto amigo que estaba totalmente nublado. ¿Y dónde estaban las nubes? Bueno, el LIDAR me permite hacer telemetría de nubes y vimos que estaban por debajo de los 1000 metros. O sea, podríamos decir que son nubes bajas. Y con nubes bajas esto era imposible de trabajar. Y fíjense que la correlación está dando vuelta alrededor de 0. En este gráfico se puede ver un poco mejor de por qué la correlación era tan baja. Todo se retrodispersaba en esas primeras nubes que teníamos abajo, perdíamos la señal y al final lo único que estamos haciendo era comparando con ruido. Entonces, la correlación iba a estar dando vuelta en un valor no feliz. Ahora, ¿qué pasa si hay nubes, pero las nubes están altas? Bueno, en este caso las nubes estaban altas por arriba de los 8 kilómetros. Y si vemos, antes de las nubes, se puede ver cómo la señal LIDAR va acompañando el perfil molecular, la señal LIDAR pura. Bueno, y en este caso tuvimos una correlación de 0,7. Es decir, que la herramienta, si bien nosotros al operador le decimos lo ideal de alinear un sistema LIDAR con una buena condiciones atmosféricas, o sea que el cielo esté despejado, que no haya ninguna polución o ceniza volcánica dando vuelta para alinear, pero la herramienta se ve que incluso con nubes altas es útil y funciona. Bueno, eso fue todo lo que es el modo alineación. Ahora sí vamos con el modo adquisición. Acá no había mucho que probar, simplemente lo que hicimos es, bueno, ver que si se levantan señales de todos los canales en simultáneo como estaba pretendido, como se habla en simultáneo, intervalos regulares de tiempo y según la configuración precargada, y se iban generando esos archivos por cada captura. Bueno, efectivamente lo hizo. Acá, de nuevo, el diagrama de flujo de lo que les estaba contando.
Y lo que hicimos es poner el dashboard a correr, entonces lo probamos 3 minutos, y un periodo de, digamos, de cada cuánto toma muestras de 1 minuto. Y en ese periodo, o sea, el period time, que es el nombre de la variable, va a estar adquiriendo solamente 10 segundos. O sea, arranca, digamos, toma 10 segundos adquiriendo con el Licel, después se queda esperando hasta que se completa el minuto y vuelve a adquirir. Y por cada medición te va generando un archivo de extensión .json, que es el caso como vemos acá, donde por cada canal voy a tener un timestamp, la cantidad de bits que tiene la señal, la longitud de onda que está relacionada a ese canal y los datos propiamente dichos. Bueno, ahora espero que no se me hayan dormido demasiado. Ahora sí ya estamos llegando a la recta final, que son las conclusiones y perspectivas. Vamos primero con las conclusiones. Bueno, se arrancó con la idea de ver si podíamos generar una herramienta que cumpla con muchos objetivos iniciales. Y podemos decir que sí, que se generó una herramienta que se puede implementar en la red de LIDAR del SMN resolviendo un problema práctico y concreto, que es dar una herramienta más al observador para poder alinear el sistema. Y que no tenga que tener una expertise de lidarista de años y años. Eso era lo principal. O sea, facilitar el complejo proceso de alineación. Por otro lado, esta mejora tiene un impacto directo en el uso cotidiano de estos instrumentos. Si bien ya, digamos, hay estrategias, si hay quizás algún otro software que puede colaborar en el proceso de alineación, no había ninguno que pueda hacer el rayleigh fit en tiempo real. No lo hay, de hecho. Entonces, esto mejora, hay una mejora directa. Bueno, además, obviamente se hizo un estudio del marco teórico, de la interiorización con el instrumental. Yo diría, prácticamente no sabía nada, así que tuve que aprender todo esto. De la Confla también sabía poquito. Además, se profundizó en el proceso de investigación de tecnologías adecuadas para el desarrollo de software. Antes de ponerse a desarrollar cualquier cosa en cualquier proceso de software, hay que investigar cuáles son las tecnologías adecuadas para poder llegar a un buen puerto. Obviamente se puede volver para atrás, se puede haber bugs, puede haber errores, pero la investigación inicial es muy importante. Y eso tomó bastante tiempo también. Bueno, y además, todo esto permitió aprender de las técnicas de sensado remoto de la atmósfera en general y de la tecnología de LIDAR en particular. Bueno, este trabajo ya fue publicado o fue presentado en algunos lugares. Primero, bueno, el año pasado lo presentamos, bueno, bajo este nombre, Software to Assist LIDAR Alignment Procedure Based on Rayleigh Fit Method, en el Congreso de LIDARes. Acá, perdón mi director, no me acuerdo qué eran las siglas. pero acá presentamos un póster, cuando todavía la herramienta no estaba terminada, estaba a mitad de camino. Luego este año en Tandil, en 2022, publicamos otro póster, pero esta vez en castellano. Ya la herramienta casi le faltaba muchísimos detallecitos, pero ya casi estaba terminada. Y actualmente hay un proceeding presentado en la revista Olos Environment, que bueno, todavía esperemos que nos lo acepten, que también cuenta un poquito, es un resumen de la tesis, básicamente. Bueno, y perspectivas. Obviamente, si hubo tanto trabajo, la idea es que ver si esto puede seguir tanto yo como alguien más, porque el código es abierto, es open source, así que cualquiera de ustedes, si quieren, lo puede seguir. Que es, obviamente, continuar con el desarrollo, mediciones, pruebas de funcionalidades y principalmente corrección de errores, porque siempre los hay. Poner a disposición el código para la comunidad, para su futura reutilización. O sea, está en el repositorio, pero la idea es que sea más ampliamente difundido. Mejorar y automatizar el control de la alineación. Hoy en día, digamos, el lazo de retroalimentación es el usuario. No le quiero sacar el trabajo al operador. El operador tiene muchas cosas para hacer, pero estaría bueno que esté automatizado, ¿sí? La herramienta ya permitiría dar, digamos, datos para ver si algo está más alineado o menos desalineado. Ahora el paso siguiente es buscar una forma de poder automatizar eso. Bueno, y además sirve de plataforma para futuros proyectos colaborativos que incrementen la funcionalidad misma del software. No necesariamente se tiene que quedar con los controles que tiene hoy en día. Puede tener más, puede tener menos, puede ser más lindo. Eso queda en manos del futuro. Y obviamente ensayar en toda la red LIDAR del SMN y en redes de terceros. O sea, esto hoy en día está aprobado en el LIDAR del Servicio Meteorológico, que está acá en Capital Federal, pero podría probarse, digamos, en toda la red de LIDARes. Y por qué no probar si es adaptable o reutilizable en otra red LIDAR. Bueno, esta es la parte muy importante que hay que agradecer. Primero que nada al Servicio Meteorológico Nacional. Pausa para tomar agua.
al Servicio Meteorológico Nacional, que me dio el espacio para poder desarrollar esta tesis, y el espacio y el tiempo y los recursos. Después, bueno, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, principalmente porque tanto mi tutor como incluso el jurado trabaja dentro de este organismo, y digamos, si no hubiera estado Juan trabajando en CITEDEF, esto no se podría haber hecho. También el grupo de láser, óptica, materiales y aplicaciones electromagnéticas, más que nada por toda mi formación a lo largo de todos estos años. Después, bueno, obviamente a la educación pública y al derecho de poder estudiar libremente. Sin eso no se podría hacer nada, no podría estar parado yo acá delante de ustedes. Y obviamente a todos ustedes, amigos, amigas, colegas, compañeros, familia. Así que nada, muchas gracias. Giraba, pero después lo pasé a PDF y me di cuenta que eso se rompía. Bueno, listo, quedó manos del jurado. Dale, Héctor, seguís adelante. No me mandaron adelante. Y bueno, dale, estás adelante. Bueno, yo en realidad quería hacerte una primera felicitarte por el laburo, que es excelente el laburo que hiciste, te va a facilitar muchísimo las tareas. Sí, quería consultarte dos cosas. Una en particular, el coeficiente de Pearson, cuando trabajás con desalineaciones pequeñas, que en realidad son todas las desalineaciones pequeñas, ¿no? Pensemos que uno está tocando un posicionador minúsculo y también a 5 kilómetros de altura, o sea, cualquier pequeña modificación desalinea el sistema. Entonces, de hecho lo dijiste vos muy bien, o sea, muy Ryan. Ya perdés todo. Olvídate. Entonces, digamos, estas desalineaciones que ustedes, o que pusiste vos en tu laburo, que son 0,3 miliradianes, 0,6 miliradianes, ¿cómo efectivamente, a ver, estimo que vas estimado no haberlo hecho realmente, porque no podés con un posicionador a mano haber hecho ese trabajo, ¿no? Es una estimación. Sí, o sea, sí, igualmente, digamos, el ajuste y desajuste se hizo con un con los dedos. No digo, pero vos con el dedo, digamos, a no ser que hablas más. Sí, obviamente, no está caracterizado exactamente cuál es el paso. A eso iba. Entonces, ¿cómo, digamos, y también cuando vos tenés una pequeña desalineación, está muy próximo al, no sé, ahí tenés un 0,6 miliradianes, que es bastante desalineación, tenés 0,8 contra 0,9 o 0,95 respecto a un pie alineado. Sí. Entonces, no sé cómo resolviste ese problema, si me puedes contar un poquito mejor la forma. Y sumada a esa pregunta, es lo siguiente: ahora un tiempo de procesamiento real time, ¿no? Hiciste las mediciones, o sea, desalineabas 5 segundos, 10, un minuto, ¿no? Y corregías. Y eso es lo que vos ves en los gráficos. Ahora, ¿qué tiempo te lleva, si es que lo tomaste, si no importa, el hecho de hacer esa, digamos, la corrección en rango de la señal y presentarla, ¿no? O sea, eso también tiene un tiempo más allá de los 5 segundos de adquisición. Sí. Bueno, voy de atrás para adelante. ¿Cómo la primera de todas, sí, y fue bastante difícil, o sea, digamos, no hay una caracterización exacta de decir, che, tarda 2 segundos, 35 milésimas. No. Pero sí fue bastante limitante porque había muchas cosas con las cuales yo me lidiaba. Por un lado, con la PC que trabajaba, por otro lado, principalmente con la placa de adquisición, porque, digamos, a veces te responde bien, está amigable, y otras veces no te responde. Y además, con el tiempo de refresco, que yo, desde que tomaba el dato, lo transformaba y lo mandaba al frontend, y digamos, hacía el gráfico. Entonces, ahí quedaron, digamos, si querés, muchos parámetros medio hardcodeados, de decir, de prueba de ensayo de error, de che, le agrego un segundo más de delay, un segundo menos de delay. Entonces, yo lo que usaba como parámetro era, bueno, primero, sí o sí, el limitante que tengo es el tiempo de adquisición. El usuario me va a meter 10 segundos, bueno, como mínimo tengo que quedarme esperando 10 segundos. Yo ahí un poco lo tronqué a que no sea menos de un segundo, porque probamos con tiempos menores de un segundo y ahí la cosa se volvía cuántica, más o menos. Entonces, lo que yo probé es decir, bueno, ¿cuál es el mínimo en cuanto a la funcionalidad? Después,
vos tenés el tiempo de adquisición, es el que te define el primer tiempo. Y después sobre eso, generalmente le ponía un segundo delay, 2 segundos de delay. Entonces, digamos, en la primera medición vas a tardar, digamos, el primer tiempo de medición, pero después eso es tipo una cadena de montaje, van a seguir viniendo medición tras medición tras medición, entonces es casi real time. Entonces, si querés decir, ¿lo medí? No, no lo medí. Pero más o menos es eso lo que funciona. En tiempo de adquisición, más un poquito más, un pequeño delay que le pongo De procesamiento. de procesamiento. Sí, sí. Y después vos lo que me decías es el tema del coeficiente de correlación de Pearson, que era muy pequeño. Sí, obviamente que estas primero fueron las primeras simulaciones que habíamos hecho, porque al principio nos mandamos tal cual decía, digamos, el manual de EarlyNet, Sí. lo que dicen los europeos que hay que hacer, y decía, usar Rayleigh Fit así. Y probaba con Y el... generalmente Listo, no. perfecto. Lo hacía y me daba unos números horribles. O sea, sí, obviamente, cuando yo alineaba eso crecía, cuando yo desalineaba eso decrecía, pero los números eran horribles y casi inusables. Entonces lo que tenía que hacer era algo que lo pudiera, digamos, estandarizar o normalizar. Normalizar es lo correcto. Normalizar dentro de un parámetro. Entonces, ahí en algún momento, digamos, de mirar el techo, bueno, yo no arrancarme los pelos, pero Juan sí, y digamos, y darnos la cabeza contra la pared, ¿qué podemos hacer? Y se nos ocurrió Pearson. Porque Pearson lo que nos servía era decir casi un, che, ¿está alineado o no está desalineado? Obviamente que en el fino, el 0.8233 o el 0.97, y es muy difícil. Pero preferible tener un 0.8233 a no tener señal. No, no, Porque en la práctica pasa eso. sí, Digamos, claro. al operador le decís, che, no hay señal. Ah, ¿cómo? ¿Y qué hace? ¿Cómo? Obviamente en el fino, en el ajuste fino, eso sería el ajuste fino, sí, ahí habría que analizar un poco más y ver cuál sería el valor óptimo. Para, digamos, básicamente caracterizar cuál es el mínimo milirradial cuando esto sube o esto baja. Perfecto. Y después, otra pregunta más, vi que trabajaste con Docker y no lo desarrollaste, o a lo mejor no era trascendente, sino más allá de un contenedor como para poder ejecutar la aplicación. Entonces, nada, quería decir, Sí, ¿podrías contar un poco más o si era puntualmente eso o ibas a meter alguna herramienta para trabajar en Docker y te dio algo de información para mejorar o necesitabas simular algo? Sí. No, la idea era, bueno, en algún momento lo dije que uno de los criterios de desarrollo era que fuera multiplataforma. El desarrollo yo originalmente lo inicié en mi computadora, en un sistema operativo Linux, usa Linux. Sí, sí. Y después obviamente que la computadora del operador no puedo hacer nada, o sea, si hay una computadora Windows tenía que funcionar para eso también. Pero en algún momento dije, bueno, pero esto tendría que, digamos, la idea es que funcione en cualquier lado. Entonces lo probé en una Raspberry Pi, funcionó. Y después yo dije, y si lo hago andar en un contenedor y ver que para el usuario es transparente, entonces sería lo ideal. Yo te instalo Docker, te doy el Dockerfile, lo corres, lo creás y vos no te enteras que hay ahí abajo. Bueno, lo hice, de hecho en el repositorio hay un Dockerfile, vos lo podés construir, lo corres, si le das start probablemente no pase nada porque tiene que estar conectado al reset, pero la idea era probar eso, que era multiplataforma, que funcionaba tanto en cualquier hardware como incluso en un contenedor. Claro, eso no me quedó claro, simplemente por eso la pregunta, pensé que ibas a utilizar alguna herramienta No. Docker como para que te vuelva a mejorar un proceso o eso. Esto de mi parte, después felicitarte, el trabajo está muy completo, me gustó mucho y nada, simplemente eso. Gracias. Guille, Pablo. Dale, Pablo. Bueno, felicitaciones. Gracias. El escrito está muy bueno. Gracias. La presentación está muy buena y también cómo la desarrollaste, muy claro. Bueno, gracias. Felicitaciones por el trabajo y por la exposición, digamos. Bueno, yo no soy del área, así que algunas cosas se me escapan. Pero a mí se me ocurre preguntar ¿qué hay hoy en día, fuera del estado del arte que comentaste de cómo funciona la física, digamos, a nivel en otros lugares, cómo se maneja esto que vos hiciste, cómo hacen en Europa, que vos mencionabas, para hacer también esta alineación, o sea, alguna plataforma comercial, o si hay lugares más avanzados que ya traigan lo que vos hiciste incorporado, digamos, eso, cómo valorar tu aporte dentro de lo comercial. Claro. Bueno, permití que vuelva al principio de todo porque había una versión comercial que se usa. Estaba por acá. Bueno, esta es justamente una versión comercial de esta empresa Raymetrics,
que esto es un lidar que tiene 2 telescopios y 2 láser, que es, digamos, bueno, si no sé si llega a ver que uno de los sponsors es la ESA, la Agencia Espacial Europea, y el método que usan, digamos, para ver si algo está alineado o desalineado, o por lo menos los que digamos, yo conozco o pude ir investigando, primero que nada, Rayleigh Fit sí lo usan, pero no lo usan en tiempo real. No hay, por lo menos hasta ahora, capaz y en China lo hizo, pero buscamos por todos lados, no encontramos nadie que lo use en tiempo real esta herramienta para ver si algo está alineado o desalineado. ¿Qué métodos hay? Bueno, por ejemplo, hay un método que se llama telecover, en el cual, digamos, suponiendo que tenés un lidar similar con el que yo trabajé, digamos que tenés digamos, la boca del telescopio, y se va poniendo una rueda que tiene una abertura, y uno va girando y va viendo cómo va tomando distintos perfiles de la señal lidar en cada una de las mediciones según la posición que va tomando. Y luego, a posteriori, se analizan los datos y se ve si estaba alineado o desalineado. O sea, eso digamos es como hoy en día lo hace la red latinoamericana de lidares, la red europea de lidares, no sé, Juan, la red americana, estadounidense, no sé si lo hace también así. Y obviamente sí, después hay versiones comerciales como Raymetrics, que bueno, ahí no son muy open source, no tengo mucha idea de qué hay adentro de este aparatito que parece Wally. No, este es Eva, Wally es otro. Pero digamos, hasta lo que hemos investigado nosotros, Rayleigh Fit en tiempo real no está. No sé si era para eso. No, sí, iba por ahí, bueno, muy bueno, digamos, buenísimo. Bueno, gracias. ¿Y esto cada cuánto se tiene que hacer esta alineación? Buena pregunta. Ya alguien me la preguntó alguna vez allá en el servicio meteorológico. La realidad es que cada cuánto uno podría poner cronogramas, decir, bueno, lo recomendable es una vez por mes, una vez por semana, una vez cada 15 días. El grueso sería, che, si no veo ninguna señal lidar, se me desalineó, probémoslo ya ahora cómo está. Digamos, lo ideal, no sé, como te digo, podemos establecer un cronograma, pero hoy en día, digamos, como no está la herramienta, básicamente es cuando un operador dice, che, encontré que el lidar no está midiendo. O alguien se da cuenta que los datos están medio raros, porque como dije, el factor de overlap modula toda la señal lidar, y si a posteriori cuando analizás los datos ves que hay algo raro, decís, che, hay algo que está mal. Entonces, casi esa demanda. Entonces, lo ideal podría ser que fuera una vez por semana, una vez por mes en la red de lidar. Todo depende también de dónde está instalado el lidar. No es lo mismo el que está instalado acá, enfrente de Aeroparque, al que está instalado dentro directamente de un aeropuerto como en Río Gallegos, a uno que está de Comodoro, Rivadavia, también está cerca, adentro de un aeropuerto. Bueno, uno que no está en un aeropuerto. Porque una frase que usamos nosotros es que estamos haciendo óptica no en un laboratorio, sino en un taller mecánico. O sea, hay bases de cemento, hay goma, está preparado el contenedor, pero hay vibraciones. Y la vibración a lo largo del tiempo, eso óptica se te desalinea y ya está. No hay magia ahí que te da línea de vuelta. Hay que poner algo que vuelva a poner el sistema óptico en su lugar. Bien. Y eso es una persona que está en el lugar físicamente, no es que se transmite, no está comunicado con el sí, el sistema está comunicado, o sea, digamos, el sistema tiene internet, básicamente la computadora que toma los datos tiene internet, levanta los datos, lo transmite, pero no son, por lo menos la red del servicio meteorológico no es, digamos, autosuficiente, no se autoalinea. Hay una persona, digamos, un observador meteorológico que además tiene otro trabajo para hacer, no solamente el lidar, que tiene, digamos, son nuestros ojos y manos en ese lugar. La herramienta lo que viene a hacer es, bueno, darle un par de anteojos para ver si la señal lidar está más alineada o menos alineada. Eso es lo que pretendemos hacer con esta herramienta. Y vos hablabas ahí sobre el final de este tema de que el adquisidor de datos, bueno, tiene su personalidad. Sí. Digamos, lo que vos armaste también es exportable a otros tipos de lidares. Sí, otra buena pregunta. Cualquier lidar que tenga un LISET y cualquier lidar que tenga un Laser Continuum Surlight versión 3, creo, que es con lo que yo trabajé, yo te doy la herramienta y tal cual está, haciendo unas pequeñas configuraciones capaz necesarias, anda. Si vos no tenés esas dos cosas, no, obviamente no funciona. Pero el código fue pensado por si, bueno, en algún momento tengo otro digitalizador que no sea LISET, que podría adaptar, o sea, toda la parte de procesamiento de la señal, la muestra gráfica, los controles, eso es independiente. O sea, básicamente tengo
una clase definida Licel con sus objetos en el cual en un momento se conecta con Licel. Si uno saca esa parte del código y pone, digamos, el driver correspondiente a otro digitalizador, ya bueno, a priori con los mejores deseos funcionaría, no habría problema. Pero ¿por qué lo hicimos con Licel? Bueno, porque Licel es lo que usa la mayoría de la realidad. Entonces, suponemos que en la mayoría de los lidares esta herramienta funcionaría. No importa si es colineal coaxial o biaxial, el tema es láser telescopio, funcionaría sin problema. Por lo que me decís también, en esa nueva versión que sea automático, Sí. entiendo que requeriría un hardware que se conecte a esas dos rueditas Exactamente. con servomotores y Sí. probar. Sí. Originalmente se había hecho un sistema que, digamos, manual, que tenía unas tripas con unos ajustes manuales para ir poniendo, digamos, el posicionador en el lugar que corresponde. Acá la idea es sí, o reemplazarlo con servomotores, o motores paso a paso no van a ser útiles, o capaz actuadores piezoeléctricos podrían llegar a ser necesarios que estén adosados directamente al prisma. Nada, es hacer un nuevo estado del arte y ver cómo ajustar eso, pero ya tenemos una herramienta que me da valores de decir, che, movete para un lado o movete para el otro, porque estás desalineando. Bueno, bárbaro eso. Gracias. Guille. Bueno, iba a repetir las alabanzas el juicio que dio Héctor y Pablo, pero para dar un poco de tono jocoso y no se pongan mal. Anteayer vi un reportaje del eterno Luis Alberto Spinetta y dijo: no la ves mucho un tipo, no vaya a ser que se le ocurra ser presidente. Bueno, eres Spinetta. Ahora vamos a nuestro negocio. Vale igual todo, pero lo quería decir porque quedé impactado. Por algo fue. Lo mío estaba medio en la línea de lo de Pablo. ¿Hicieron algún ensayo, esto sobre cuán frecuente tenés que volver a alinear? Porque es un poco que me quedaba, tiene que ver con, digamos, decisiones que tomaste mucho tiempo antes al construir el aparato. Y en particular si avanzas, hay una de las fotos que, claro, entre la perspectiva, es más que nada para tener ocultar. No, esta no. A ver. Donde se ve el prisma. Ah, sí, ya sé cuál es. Sí, puede ser. Ahí está, dale. Claramente Ahí está. Calculo, bueno, el caño lo pones por seguridad. Este que está acá. Ese. Sí. Y las dos, creo que es una cartulina. las prensas Sí. ¿qué están agarrando? El soporte. ¿El soporte? Sí, el soporte. O sea, acá está la mesa y las Sí. prensas están agarrando el soporte de acá a la mesa, que está como, digamos, en el aire sobre el telescopio. ¿Y el soporte? ¿Y el prisma está sobre el soporte? Y el prisma está sobre el posicionador de tornas, sobre el cual yo muevo, digamos, Está bien. el plano en el cual está apoyado el prisma. Está bien, o sea, está emboladizo. Sí. Sí, porque de hecho también fue parte de la tesis, esto no lo puse Juan, lo tendría que haber puesto, en la diapositiva de acá, que originalmente el prisma estaba acá, por un diseño, digamos, de Está bien, gente de la zona. agarrado al... Está agarrado al secundario del telescopio. Y fue, diría, 3 meses de romperme la cabeza de que yo... Imposible. No, directamente miraba, yo creo que, no sé, había un poder visual ahí que miraba el prisma y el prisma se desalineaba. O sea, era recontra sensible esto. Entonces ahí en algún momento, Juan, ahí es donde entra CITEDEF, habló con los colegas de CITEDEF y hicieron esta rampita para poner ahí al posicionador. Y eso fue un antes y un después. Porque imagínate que cuando estaba desarrollando yo no sabía si era que yo estaba entendiendo todo mal la atmósfera y capaz estaban cayendo meteoritos y no me estaba dando cuenta, o estaba todo mal la electrónica de adquisición o mi programa, o no, o era donde estaba puesto el prisma. Porque esta era justo medio en la línea de lo de Pablo, que estas decisiones que tomaste cuando hiciste el diseño de la parte mecánica, te condicionan después la frecuencia, cuántas veces. Y esto,
A ver, estos son posicionadores estándar de esos Sí, son los de Torlot. de 80, bueno, sí, los de 80 vueltas por... Confirmámelo vos. Métrica 6x05. Este es 6x05. Ah, no, yo soy viejo de cuando venían 80 hilos por pulgada. No, si no hay de métrica 6x0.25. El problema con eso es que se empasta mucho. Sí, entonces a la hora después vos de ajustar. No, y te hace clipping el filete. Sí, y digamos, querés ajustar y tenés esos saltos. Sí, ¿viste? tenés, es una... Entonces, sí. claro, por eso se opta por 0. Es fantasía el 0.25 al final cuando... En esta aplicación, en laboratorio va bárbaro, pero acá no, porque se llena de polvo. Sí, yo tuve Te la araña. 0.25. Te la araña. Si el material no es bueno, va, en fin. Sí, si querés, digamos, yo creo que la respuesta a lo que vos me preguntás es ¿por qué estos criterios de diseño y, digamos... No, eso vos te lo encontraste congelado. Yo lo encontré, ya estaba. Más allá de que Juan después lo arregló, esto estaba. Sí, eso estaba. O Y sea, la red de Lidares está. Hay que trabajar sobre eso. Vos venís a arreglar los desaguisados de los que Exactamente. hicieron los de Mecánica. Exactamente. Para hacer pica con el otro sector. Sí, pero digamos, el saber cuándo alinear o cuándo alinear el sistema también viene de la experiencia previa. No, está bien, eso Eso, digamos, de saber... No, por eso, esto era cuánto tiempo tenías, si tenía cuánto tiempo de drift, digamos, de esto. Espera, ¿qué otra cosa? Ay, ahora me... No, Lo que son si un trozo para adelante. No, ya, está bien, no, era algo ya muy menor, porque de hecho, ahora lo quedé así que ya está, era este punto sí, esto meritaría, la verdad, de automatizarlo y no depender tanto de desarrollarla. Después, bueno, que consiga... Sí, al principio nosotros cuando empezamos con el trabajo, sí, habíamos soñado alto. Pero había una cuestión de que yo tenía que cerrar la tesis en un año. No se podía, yo no me puedo exceder. Yo no me puedo exceder. No, y muy bien. A mí el departamento me está corriendo atrás, entonces yo tenía que cerrar en un año sí o sí. No, y muy bien que estoy. No, suficiente. Ahora que tome la posta otra. Bueno, listo. Bueno, Por mí, yo ya no... Un detalle que a favor tuyo, ¿no? Que no nombraste, que son los costos de todo esto. Que a nosotros de la parte de ingeniería es importante, por lo menos nosotros vimos en el conurbano, el costo es importante siempre. Cuando vos mostraste el equipo de alineación francés, el EIL, vale 2 millones de dólares, o sea, cosas que nosotros es inalcanzable. Eso nos hace a nosotros pensar este trabajo de otra manera y que se destaque ese trabajo. A mí me parece que es un buen punto a destacar que no le hiciste tu trabajo, que el tema del costo que tiene, que es open source, que es nacional y popular, y eso me parece que es muy importante también detallarlo, ¿no? Pero bueno, simplemente eso. Esos dispositivos son incomprables para nosotros. Sí. Muy incomprables. Juan, vos averiguaste cuánto salían estos. 170.000 euros, depende del modelo, pero más o menos. Deme dos. Sí, claro. Deme dos. Uno para la semana y uno para el fin de semana. Así no usamos la misma camisa. Claro. Bueno, si hay más preguntas, no sé, al resto, si quiere preguntar algo, capaz no entendió nada. Pero bueno, les agradezco mucho. Jurado, a los directores, bueno, a toda la gente que vino. Bueno, Muchas gracias. la reconocemos de nuevo. Acabo de ver que había un truquito, podía tocar el botón y se dio el fondo. Bueno, ahí está, foto de la atmósfera. Vean qué finita. Bueno, ya está. Bueno, el plan... Fran, ¿lo querés decir vos? Vamos para abajo. Sí, el plan... Tiene que cerrar, que te filmen todo. Sí, Pará, está el papelerío. ahí está... Pará, antes íbamos al departamento. Eso. Sí. Claro, hay que ir. Sí. Ingeniero, ¿qué hacer? Creo que tienen que ir al departamento. El acta, y al cuarto intermedio. varias veces, sí. Cuarto intermedio. Cuarto intermedio y...
me encuentro de vuelta con ustedes. Bueno, esperamos acá, porque somos muchos. Bueno, el último pasito siempre se hace eterno. Es una cosa Que se ¿De cae algo? cosa. sí. Pero bueno, había un dicho que el fin corona el trabajo o algo en ese estilo que ahora no recuerdo. Así que no hay libreta, tenés ahora esto como testimonio. Yo la libreta la tengo, pero ya nos quedamos con Bueno, esto. sí, Esto es no, suficiente. pero Fotografía. felicitaciones. Gracias. Ha sido un gran laburo. Sacó 10. ¡Bravo!